pues vamos a revisar la segunda parte de nuestra actividad del salto con referencia. En este caso, en la primera parte que realizamos en la sesión anterior, ya llegamos hasta este momento, que es en donde tenemos agregado a nuestro personaje ya con la posición inicial. También tenemos el fondo, que en este caso es el video, el cual pues lo tenemos como referencia. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer en realidad es generar las poses necesarias, y lo más importante aquí es saber identificar las poses. Más que una dificultad de sentido técnico aquí, es decir, una dificultad que tenga que ver con aprender a utilizar alguna herramienta, en esta segunda parte la dificultad tiene que ver con la capacidad de apreciación que vamos a tener para poder encontrar cuáles son esas poses principales. Bueno, en este caso vamos a empezar con la pose primera, que es evidentemente esta que ya tenemos, que es nuestra pose de inicial. Después, fíjense cómo hay algún pequeño movimiento en los pies por ahí. Después empieza a mover los brazos, adelante, atrás, adelante, atrás. Ahí viene el salto, el impulso en el aire, caída, y después viene pues ya el punto final. Bueno, en este caso déjenme aumentar más fotogramas para que podamos ver la pose final de mi animación. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las poses principales? Pues son cuando cambia el movimiento. Es decir, si ustedes se fijan aquí, desde que el personaje inicia, bueno, hay un pequeño paso por ahí, pero desde que el personaje ya toma una posición después de ese pequeño paso, el movimiento va a ser continuo hasta que el brazo se detiene, y ahí el movimiento empieza a cambiar. Como pueden ver, va hacia atrás. Esto entonces lo podemos definir como una de las poses principales. Esta, antes de que el movimiento empiece a cambiar. A partir de ahí el movimiento sigue siendo continuo, continuo, continuo. Ahí se detiene y empieza a cambiar el movimiento de los brazos. Tendríamos nuestra segunda pose principal. Ahí sigue siendo un movimiento continuo, continuo, continuo. Se detiene. Es otra pose principal. De nuevo, movimiento continuo. Ahí, como pueden ver, se detiene en este momento. Bueno, no se detiene, sino que más bien es donde va a cambiar, porque viene el impulso y tendríamos otra pose principal. Y bueno, de esta manera es como nosotros vamos a ir identificando las poses con las que vamos a trabajar. De lo que se trata entonces es de ir generando estas poses principales. Voy a hacerlo de una manera más bien pues sencilla, para que podamos ver cómo trabajar estas poses. La primera pose yo la identifico justo ahí, fotograma 22. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de acomodar las manos. Obviamente, este personaje que tenemos aquí, pues no lo podemos poner de forma idéntica a cómo está el personaje en la parte trasera, porque en primera, bueno, hay como algunos pequeños cambios de cámara. La cámara no está en un tripié, entonces de repente la cámara está un poquito arriba, después un poquito abajo. Aparte, el ángulo con el que la cámara, más bien con el que la lente de la cámara va a generar alguna desviación de las formas, también tiene que ver ahí. Así que no nos va a quedar exacto. Pero tenemos que tratar de que nos quede lo más cercano posible a la referencia que tenemos. Aquí, como pueden ver, ya tengo esta primer pose principal. Presiono la tecla S. Aquí los pies están un poquito separados, porque si se dan cuenta, ahí da un pequeño paso hacia ambos lados. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar los pies. Como yo tengo la gran ventaja de que en la primera parte lo que hicimos fue que creamos un fotograma clave para la cámara que tenemos, aquí está, y vean cómo tenemos un fotograma clave en el fotograma 1. Como yo tengo este fotograma clave, aunque yo mueva mi personaje, aunque yo me mueva en el escenario, en el momento en el que yo cambie de fotograma, la posición vuelve a la posición inicial. Así que para hacer esa pequeña apertura que da al dar este paso lateral mi personaje, puedo mover un poquito mi cámara hacia los lados. No es necesario tener mucho cuidado aquí en la posición de la cámara. Lo importante es tener una buena postura de la pose. Selecciono todo mi personaje. Bueno, aquí voy a aprovechar un poquito también para acomodar la posición de las muñecas, que en este caso estaba muy separada. Selecciono todos los
Controladores de mi personaje, presiono la tecla S. Bueno, aquí hay un pequeño problema. Y es que estoy en el fotograma 19. Bueno, no importa, me voy al fotograma 22. Lo vuelvo a hacer. Ahí fue un pequeño error que cometimos. Bueno, que cometimos, no, que yo cometí. Entonces simplemente vuelvo a hacerlo, ¿no? Aquí ampliamos un poquito la apertura lateral de los pies. Colocamos las rodillas en una posición un poco más natural. Me aseguro de corregir esta posición de las muñecas que estaban un poquito mal colocadas. Ahí está. Ahora sí, selecciono todo, presiono la tecla S y entonces ya tengo ahí, primer pose principal. La segunda pose principal es esta. Ahí, entonces, de nuevo, simplemente un poquito hacia adelante, la cadera. Ahora los brazos van a ir hacia atrás. Selecciono ambas. Con la herramienta de W puedo mover los brazos de mi personaje hacia atrás. Y voy a asegurarme de que estén colocados de forma correcta. Vamos a ver. Se ve bien el personaje, parece que sí. Entonces selecciono todos los fotogramas, presiono la tecla S. Vamos a ver. Ahí está bien. Creo que en este caso, aunque los brazos deberían de ir un poquito más hacia arriba, debido a, de nuevo, como la cámara genera una pequeña angulación, genera algunos pequeños cambios en la posición y en la perspectiva, por eso no nos va a quedar exactamente igual, pero vamos a tratar de que quede lo más cercano posible a la referencia que tenemos. Listo, presiono la tecla S. Ahí tengo la segunda pose. Ahora, la siguiente pose, aquí si se dan cuenta que es esta, es muy parecida a esta primer pose que hicimos. Así que para evitar tener que volver a colocar mi personaje, voy a copiar esta pose. Me voy a ir a... justo ahí creo que es... Ahí es la pose siguiente. Le pongo paste y pego la pose. Ahora, obviamente, como pueden ver, no es exactamente igual, pero sí es muy parecida, lo cual hace que ya uno tenga que estar moviendo muchos controladores. Muevo un par de ellos, selecciono todo y presiono de nuevo la tecla S. Esta siguiente pose, que es con los brazos hacia atrás, es muy parecida a esta pose, así que hago exactamente lo mismo que con la otra. Copio esta pose, me voy a este punto, es ahí, y pego la pose. De nuevo, hay pequeños cambios. Lo que hago es tratar de acercar la figura a la pose nueva que estoy utilizando. Una vez que ya la tengo más o menos cercana, presiono la tecla S. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña flexión en los pies, por lo tanto, la pose no está quedando exactamente igual. Pero eso lo vamos a corregir cuando vayamos a las poses de detalle. Bien, ya que tengo esta pose, la siguiente pose es esta, que es la pose de impulso. Vamos a ver. Ahí. Y de nuevo, selecciono todo. Bueno, antes de crear la pose, más bien, como en este caso esta pose no se parece a ninguna que yo tenga previamente, sí voy a utilizar la manipulación directa de cada uno de los controladores. Aquí vamos a ir revisando cómo va el personaje, la cara hacia adelante, las manos parecen que ahí están bien. Selecciono todo mi personaje, presiono la tecla S. Ok, ahí está bien. Aquí los brazos, perdón, no había tomado en cuenta los brazos. Ahí están, que los brazos bajan y se colocan en esta parte. Ahora sí, tengo los brazos de mi personaje. Vean cómo hay aquí un pequeño movimiento, es decir, en algún momento el brazo, en vez de bajar con la pose continua, va hacia arriba. Esos detallitos que hacen que la pose no quede exacta, esos detalles los tenemos que hacer después. Primero es importante tener las poses principales, después vamos haciendo estos pequeños detalles, porque de esta manera, si yo cometo algún error
en la secuencia de movimiento, en estos momentos es muy fácil de corregirlos. En cambio, si yo me voy a querer hacer cada detallito desde ahorita y después cometo cualquier mínimo error, es muy complicado después corregirlo cuando tenemos, en vez de unos, no sé, 6 o 7 poses, tenemos 50 o 60 poses diferentes, y un pequeño error puede significar tener que corregir 20 o 30 poses, mientras que aquí un error significaría corregir una o máximo 2 poses. Por eso es importante ir primero con las poses principales. ¿Ok? Ahora voy a hacer la pose de salto. En este caso, voy a seleccionar todos los fotogramas, todos los controladores, y voy a mover a mi personaje. Este movimiento no lo voy a hacer desde la referencia del personaje, porque el salto forma parte de la animación específica de mi personaje. No es una traslación que yo esté haciendo, digamos, de una animación concreta, sino que forma parte de este mismo salto. Está la cara un poco más hacia abajo y los brazos van a ir hacia el frente. Muy bien, vamos a colocarlos ahí. Selecciono todo, mi personaje, presiono la tecla S. Después vámonos a la pose de contacto, que sería esta. Ok, tengo todos los fotogramas seleccionados. Coloco a mi personaje en la posición de contacto. Vamos a mover esta parte del personaje y después movemos a el personaje. Seleccionamos entonces ahora todos los controladores y de nuevo presiono la tecla S. Bien, tenemos, como pueden ver, ya las poses principales del inicio. Tenemos la pose de impulso, tenemos la pose de salto, la pose de caída, y solamente nos falta la pose final, que en este caso es muy parecida a la pose inicial, así que lo que hago, al igual que lo he hecho en las poses similares de esta parte de la animación, es que copio la pose inicial y la pego. Déjenme ver cuando se levanta. Ahí es cuando ya está de pie, entonces aquí la pego. Obviamente, pues la pose principal quedó en la posición, inicial de la animación, así que selecciono todos los controladores. Aquí hay un pequeño problema. A veces pasa esto, que los controladores se mueven de una forma extraña. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a mover, y pues ya estando aquí selecciono todos los controladores, presiono la tecla S. Tenemos entonces ahora sí el paso para la animación. Bueno, una vez que tenemos esto, lo siguiente es ir generando las poses o los detalles que hemos estado viendo que van pasando, ¿no? Por ejemplo, aquí, aunque la pose inicial sí es continua desde el inicio hasta acá, hay primero un pequeño paso, y si se dan cuenta, el movimiento de los brazos no empieza desde el principio, sino que empieza más o menos como por el fotograma 10-11. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar la posición. Bueno, antes de continuar, nada más aclarar. A partir de este momento, lo que estamos haciendo son poses secundarias. Las poses secundarias son precisamente estas poses que nos sirven como un punto de transición entre una u otra pose. Por lo tanto, estas poses secundarias hay que hacerlas solamente cuando ya tenemos las poses principales bien realizadas, ¿no? Y precisamente nos sirven para ir acomodando estos detalles. Entonces, lo que les comentaba, los brazos de mi personaje no empiezan a moverse desde el fotograma 1, sino que se empiezan a mover del fotograma 10. Hay un pequeño movimiento de pie, por ejemplo, aquí lo notan en estos primeros fotogramas, que eso lo vamos a hacer hasta el final, cuando lleguemos a las poses de transición. Por lo pronto, lo único que hago es que copio el fotograma 1, lo paso al fotograma 10, le pongo paste, y entonces ahora vamos a ver, ahí no se mueve el personaje, empieza el movimiento más o menos en el fotograma 10, creo que en el fotograma 11 va a ser más adecuado, así que lo puedo mover hacia el 11, ahí se mueve bien. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que entre el fotograma de entre esta pose principal y esta, lo que hay es un pequeño
deslizamiento hacia abajo, se hinca un poquito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar para que en esta pose o en este punto yo cree una pose secundaria que me va a servir. Ahora, si se dan cuenta, no solamente es que baja el personaje, no solamente se inclina, sino que las manos se estiran un poquito. Así que aquí lo que voy a hacer es que esta pose secundaria la voy a hacer también con no solamente la cadera, sino un poquito las manos hacia abajo. Ahí está. Y un poquito las manos hacia abajo. Selecciono todos mis fotogramas, presiono la tecla S. Ahí está. Y vean cómo de nuevo aquí hay otra flexión. Y hago lo mismo que hice con las poses primarias. Copio esta pose que se parece un poco a esta secundaria. Ahora me voy a esta parte y pego esta otra pose. Aquí hay algunos detalles que también es importante que vaya corrigiendo porque los brazos van un poco hacia adelante. Ahí está. Selecciono todos los fotogramas y presiono la tecla S. 1, 2. Aquí hay un pequeño problema. Pueden ver cómo los brazos hacen esa pequeña como vuelta hacia atrás. Eso tiene que ver con la curvatura de las curvas de animación. Así que en este caso lo que voy a hacer es que para evitar este problema con los brazos, más bien solamente voy a agregar el fotograma clave a la cadera. Si se dieron cuenta, le di deshacer hasta que se eliminó ese fotograma. Le doy solamente la cadera y de esa manera pues ya no hay movimiento de las curvas de los brazos y el movimiento sigue estando más adecuado. Ahora aquí ocurre algo similar a lo anterior. Mi personaje se inclina un poquito más. Vamos a ver si no tengo ningún problema al momento de colocar los brazos. Ahí está. Y bien. Ahora, aquí por ejemplo, si bien la pose de impulso está más o menos bien, obviamente hay algunos detalles que es necesario, que podríamos corregir, pero eso lo vamos a hacer después cuando lleguemos ya a los detalles. Ahorita solamente estamos en las poses secundarias. Aquí hay una pose intermedia que realmente la cadera pues sí sigue bien el movimiento, solamente que de aquí a acá las piernas siguen estando en el mismo lugar. Así que lo que voy a hacer es que en este caso voy a colocar las piernas en esta posición. Y para eso lo que voy a hacer es que estando ahí, voy a regresar un poco los pies del personaje. Presiono la tecla S. Vamos a colocar también los brazos hacia arriba. Bueno, ahora aquí yo lo que estoy viendo es que va a ser necesario que en mi caso corrija un poquito la vista frontal, porque este brazo está yéndose demasiado oculto. Para esto vámonos a la ventana del Human IK, Windows, Animation Editor, Human IK. Bueno, cuando ustedes necesiten corregir cualquier joint específico de su personaje, recuerden que podemos hacer uso de la ventana de Human IK. En este caso, el codo voy a bloquear su posición para que pueda rotar a mi personaje. Presiono la tecla S y ahí está. Esta pose está un poco mejor. Esta animación más bien está un poco mejor. Ahí está un poco. Bueno, ahí hay un pequeño momento. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, aunque la caída va bien, vean cómo los pies van hacia adelante.
Así que aquí voy a agregar otra pose secundaria. Ahí está. Vamos a colocar aquí los pies. En este caso están rotando. Y en este caso los brazos están en esta posición. Bueno, aquí un pequeño problema con que un brazo se va para un lado, otro brazo se va para otro lado. Los hago de forma individual. Déjenme corregir un poquito la cadera. Esto más hacia adelante. Esto un poquito más hacia arriba. Ahí está. Selecciono todos mis controladores, presiono la tecla S y ahora voy a girar para corregir este problemita con el brazo que me está ocurriendo desde hace rato. Voy a bloquear la posición de el codo. Voy a mover el brazo, el codo lo pongo un poco hacia adentro, el brazo un poco hacia afuera. Selecciono todos los fotogramas, presiono la tecla S. Ahí está bien. Y bueno, solamente creo que en este caso, a diferencia de la pose inicial, la pose final, mi personaje está más hacia arriba. Bien. Tengo entonces, ahora, vean cómo con unas cuantas poses tenemos ya la animación prácticamente terminada. Lo único que nos falta son generar algunos fotogramas o algunos detalles específicos. Estos detalles nos van a llevar tiempo. En este caso, solamente voy a hacer algunos y les voy a mostrar al final ya el resultado. Por ejemplo, aquí cuando da el paso, este paso inicial, vean cómo da primero el paso con el pie izquierdo y después con el pie derecho. Así que para eso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar primero el pie izquierdo. Ok, ahí se queda. Esta es la pose final del paso, que es la que tengo en el fotograma 22. Así que lo que voy a hacer es que voy a copiar sus valores. Bueno, más que copiar, nada más vamos a colocarlos más o menos a esta distancia. Ahí está. Y simplemente en un momento previo creamos este pequeño levante del pie, y con el siguiente hacemos lo mismo. Como el segundo paso se desliza solamente el fotograma 10 al fotograma 22, lo que hago es que por aquí, por el fotograma 17, doy un pequeño levanto ligeramente el pie de mi personaje, presiono la tecla S, y entonces vean cómo ahí se da la ilusión de que está dando los pasos laterales. Ahora, cuando da los pasos laterales, si se dan cuenta, como que el personaje ve hacia abajo un poquito. Entonces, lo que puedo hacer es que en este momento, vamos a ver, ahí está, no hay, creo que por aquí el personaje ve un poquito hacia abajo, así que bajo un poco la cabeza del personaje, presiono la tecla S. Aquí vamos a ver, aquí lo vamos a poner hacia abajo, aquí está más hacia arriba. Ok, muy bien. Ahora, es importante que en estos detalles que estamos haciendo aquí, vean cómo yo estoy generando la animación solamente presionando la tecla de fotograma clave, es decir, la S, para cada uno de los controladores que estoy modificando. No lo estoy haciendo como una pose principal, sino en este caso, cuando dio el paso mi personaje, solamente le agregué un controlador o un movimiento a este controlador. No se lo agregué a todos. Solamente se lo agregué a este controlador, lo cual me permite que, por ejemplo, vean cómo de aquí a acá no hay ningún controlador, que sin embargo sí lo tiene este personaje.
perdón, este controlador. Eso me permite que yo pueda tener más control en caso de que haya algún error. No creo poses nuevas, solamente muevo algunos detalles. Bueno, en este caso, la mayoría de los movimientos de aquí hasta acá no tienen problema. Creo que aquí es en donde se levanta este pie. Vean cómo este pie, que es el pie izquierdo, da un pequeño paso de aquí del fotograma 72 al 82. Así que lo que voy a hacer es que voy a... Ese no es este de acá. Voy a crear ese pequeño paso. Presiono aquí la tecla S. De nuevo, solamente lo hago para este... para este controlador. Luego aquí... aquí tengo un pequeño problema, y es que mi personaje debe estar un poco más hacia arriba, y esto me va a dar como resultado que los pies tengan que flexionarse. Ahora, como en este caso, si se dan cuenta, sí fue necesario mover la posición de mi personaje, es decir, aquí el error, o más bien el detalle que tengo que mover, no solamente se relaciona con el controlador en sí mismo, sino con la posición general del personaje. En este caso, sí es necesario que corrija toda la pose. Así que selecciono todos los fotogramas y presiono la tecla S. Bueno, aquí lo siguiente sería hacer eso mismo que hice acá. Habría que hacerlo aquí. Pero bueno, como eso forma parte ya de lo que tenemos que ir generando de forma más detallada en nuestra animación, pues es algo que les corresponde realizar a ustedes. Yo voy a abrir ya el archivo terminado solamente para que veamos cómo queda nuestra animación. Y bueno, pues aquí, como ustedes pueden ver, ya tengo la animación terminada. Ya vimos gran parte del trabajo que se requiere para que nuestra animación quede lo más cercano posible a la imagen de referencia. Y solamente les falta a ustedes agregar estos detalles finales. Bueno, una vez que tenemos nuestra animación, recuerden, se tiene que hacer el Play Blast. El Play Blast en esta ocasión debe de tener las siguientes características, es decir, una resolución de 1024 x 768, duración de 135 fotogramas, y en el fondo debe de verse esta animación con una transparencia, ¿no? Para que podamos ver la referencia. De forma más específica, aquí tenemos el Play Blast. El punto final debe de ser de 135 fotogramas. La duración 1024 x 768, escala 1. Le pongo Play Blast y después de unos cuantos segundos se genera la animación y listo. Esta es nuestra actividad que hay que subir. Solamente es necesario subir esta animación a plataforma. Y bueno, pues realmente, como les comenté desde el principio, esta actividad, más que tener una dificultad en el sentido técnico de aprender alguna herramienta, la dificultad está en poder elegir cuáles son las poses principales y poder tener un buen flujo de trabajo. Y pues aquí terminamos esta actividad.